Bueno, buenos días, autoridades, miembros de la sociedad civil, señor presidente. Bienvenidos y bienvenidas a España en libertad. Soy Eva Baroja y tengo el placer de acompañarles durante este acto, porque hoy y durante todo este 2025 vamos a conmemorar el giro 180 grados que ha dado nuestro país en los últimos 50 años. Fíjense, hemos pasado de ser una sociedad donde las mujeres no podían abrirse una cuenta bancaria a una sociedad con mujeres astronautas, presidentas de bancos, vicepresidentas del gobierno. Hemos pasado de ser un país donde se pisoteaban los derechos humanos a contribuir activamente a la construcción de la paz en el mundo. Ya no somos ese país aislado y atrasado del resto de Europa, somos su locomotora económica y también uno de los primeros países europeos en los que pudimos amar libremente a quien queríamos. Y esto, ¿qué les voy a decir, señores y señoras? Creo que merece la pena celebrarlo y por eso estamos hoy aquí reunidos para celebrar el presente y sobre todo mirar al futuro en libertad. Porque coincidirán conmigo, yo creo que es en libertad cuando podemos dar lo máximo de nosotros mismos. Bueno, para abrir este acto en este día tan especial, cedo a continuación la palabra a Carmina Bustrán, la comisionada de España en Libertad y responsable del programa de conmemoraciones, que les va a explicar pues todas las actividades que están previstas para este año. Así que, Carmina, cuando quieras, muchísimas gracias. Autoridades, miembros de la sociedad civil, presidente, en 1975 España inició un largo y difícil camino para recuperar la democracia y la libertad. En 2025, 50 años después, queremos recordar el inicio de ese proceso colectivo y celebrar el país próspero, plural y democrático en el que nos hemos convertido. Esta conmemoración que hoy arranca mira, por tanto, hacia el pasado para recordar avances, dificultades y éxitos, pero lo hace con los pies fuertemente anclados en el presente. Queremos celebrar las importantes transformaciones de nuestro país en las últimas 5 décadas y queremos rendir homenaje a todos aquellos colectivos sociales e instituciones que las han hecho posibles. Esta conmemoración mira también hacia el futuro, especialmente a los jóvenes, para transmitirles el valor de la democracia en un momento en el que ésta da signos de retroceso en buena parte del mundo. Memoria, celebración, imaginación, estas son las claves de nuestra celebración, de nuestra programación y de la conmemoración que hoy iniciamos. Hemos diseñado más de un centenar de actividades que queremos que se conviertan en muchas más, gracias a la colaboración con colectivos e instituciones, tanto de dentro como de fuera de nuestras fronteras. Expertos de más de 40 universidades nacionales e internacionales participarán en decenas de conferencias, debates y encuentros por todo el territorio. Queremos sacar el conocimiento científico de las universidades a la calle e invitar a la ciudadanía a la conversación. Pero España en Libertad, 50 años, no es solo palabra, también es imagen, y hemos programado películas, documentales y otras producciones especiales, tanto de radio como de televisión, para conocer, disfrutar y dialogar. Y es que si algo quiere fomentar esta conmemoración es el diálogo, el intercambio de ideas, la participación. Estamos preparando actividades interactivas y participativas, desde un escape room itinerante que nos sumerja en nuestro pasado reciente, hasta juegos y apps, pasando por cursos y talleres, visitas y paseos históricos, asambleas participativas, concursos y convocatorias públicas de proyectos. También tendremos exposiciones. Una veintena de muestras artísticas e históricas recorrerán nuestro pasado más reciente. No faltará la música o el teatro y la danza, con la que hemos comenzado esta conmemoración gracias al Ballet Nacional. Y produciremos publicaciones, desde fanzines y cómics a informes especializados, pasando por unidades didácticas y otros materiales pedagógicos. A lo largo de todo el año se prevé además la incoación de más de 30 expedientes de declaración del lugar de memoria. Todas estas
actividades no solo se desarrollarán en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y en Melilla, también llegarán fuera de nuestras fronteras, gracias a proyectos internacionales, a la red de embajadas en el exterior y a organismos como el Instituto Cervantes y AECID. ¿Y dónde puede consultarse esta programación? Podéis seguirla en nuestra web, que podéis consultar a través de este QR. Y, bueno, seguidnos, contadnos, sumaos a la conversación, sumaos a la celebración, porque esta es una conmemoración abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de ideología, de género u origen. Porque queremos recordar lo que fuimos, celebrar lo que somos e imaginar lo que podemos llegar a ser. Y queremos hacerlo con todas y todas vosotros. Muchas gracias. Gracias, Carmina Buistrán, por la explicación de las actividades previstas para este año. Yo, como persona joven, voy a estar muy atenta al escape room, que me parece interesante a ver en qué consiste exactamente. Bueno, persona joven, hablábamos de jóvenes, porque qué fácil puede ser olvidar lo que no hemos vivido y dar las cosas por hecho. Por eso, para hablar de la visión que tenemos los jóvenes, en contraste con la de aquellos ciudadanos que vivieron sin libertad, quiero dar la bienvenida a Soledad Gallego Díaz y a Javier Padilla. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno. Sentaros por aquí, sí, Soledad, Javier, vamos a sentarnos aquí un ratito para compartir un rato de conversación. Bueno, os los voy a presentar por si algunos no les conocéis. Soledad, periodista de raza. Bueno, yo como periodista, maestra y referente para muchos. Estudiaste y ejerciste el periodismo en Madrid durante la dictadura. Tienes una impresionante carrera periodística. Primera mujer en dirigir el diario El País. Has escrito varios libros. Bueno, también has recibido otros tantos premios. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Javier Padilla, 32 años, eres graduado en Derecho y Administración de Empresas por la Autónoma de Madrid, máster en Filosofía y Políticas por la London School of Economics, autor del libro A finales de enero, la historia más trágica, la historia de amor más trágica de la transición. Bueno, ahora le tenemos estudiando un doctorado en Nueva York, pero ahora justo estás en Florencia, ¿verdad? Y está haciendo una tesis que es muy interesante, nos lo contaba antes, sobre los efectos a corto y largo plazo que están teniendo las distintas transiciones en el mundo. Coge varias y ha puesto a estudiar estos efectos, ¿no? Bueno, Soledad, Javier, lo decía antes al principio, ¿no? En los últimos 50 años hemos avanzado mucho en muchísimos aspectos, en libertad para votar, en libertad para amar, para hablar, para reunirnos, para escribir. Sin embargo, según las encuestas, 1 de cada 4 jóvenes de entre 18 y 34 años, ahí entramos tú y yo, Javier, creen que la democracia no es preferible a cualquier otra forma de gobierno. ¿Por qué creéis que pasa esto, Soledad? Bueno, pues probablemente por falta de información sobre qué supone una dictadura y qué supone una democracia. Porque yo, que viví las dos, que conozco las dos, pues puedo decir que si no tienes democracia, lo que tienes es una dictadura. Y si tienes una dictadura, hay 3 cosas que no puedes hacer. No puedes contar lo que ves, no puedes decir lo que piensas y no puedes escribir lo que quieres. Con eso yo creo que queda bastante definido en qué consiste lo que los jóvenes de hoy no son conscientes del profundo dolor que causa una democracia, del trastorno tan enorme que provoca en la vida cotidiana de un país, de la disrupción que provoca y de la tristeza que es, ¿no? tanto talento perdido como se perdió en aquella dictadura, ¿no? Yo creo que es una pena que no sean conscientes de lo importante que es lo que tienen. Javier, ¿tú crees también que falta educación, que falta pedagogía sobre lo que fue la dictadura?
Probablemente sí. Yo, en mi experiencia, siempre que con mi libro y con todas las investigaciones que he hecho, las personas que están interesadas suelen tener más de 70 años. O sea, que hay siempre un gap entre el interés. Sin embargo, a la vez, creo que para la gente joven, las historias de muchas de las personas de los años 60 y 70 les resultan muy interesantes una vez las conocen. Estoy pensando en Enrique Ruano, Javier Sauquillo, gente así, que ahora hay una serie de televisión sobre ellos, y en ese sentido hay esperanza, porque creo que en muchos aspectos pueden sentirse incluso reflejados. Tú precisamente hablas de la historia de Enrique Ruano en tu libro, te pusiste a investigar su vida durante la dictadura. Me gustaría que nos contases qué aprendiste durante esta investigación que no sabías y cómo contrastaba también la vida de aquellos estudiantes, ¿no?, que durante la dictadura con tu propia vida como estudiante de filosofía y de derecho. Pues es una buena pregunta. Yo, cuando empecé a investigar, no sabía que el movimiento universitario era tan heterogéneo. Estaba el Frente de Liberación Popular, el Partido Comunista, pero también había algunos socialistas, algunos liberales, algunos monárquicos. En ese sentido, el antifranquismo pues se podía ser antifranquista desde muchos puntos de vista, ¿no? Y a mí me sorprendió que al principio, pues en parte podía tener cierta envidia de pensar en estas personas que a finales de los 60 pues igual podían enfrentarse al régimen y a la vez vivir vidas muy interesantes. Pero luego, pensando desde el día de hoy, creo que en realidad las vidas que tenemos los jóvenes son mucho más libres y más plenas. Entonces, en ese sentido yo aprendí muchas cosas, me sorprendí de otras tantas, pero me parece que hay mucho que entender, pero también que reivindicar de lo que tenemos ahora. Soledad, tú viviste aquella época, primero como estudiante, luego también como periodista. ¿Cómo era aquel ambiente universitario y qué cosas se podían hacer que hoy no se pueden? O sea, ¿qué cosas no se podían hacer que hoy sí se pueden hacer? Antes de nada, me alegra estar aquí y coincidir con Javier Padilla. Cuando yo tenía 68 años y él 27, publicó un libro magnífico sobre el movimiento estudiantil y sobre el asesinato de Ruano, ¿no? Cuando murió Ruano, cuando mataron a Ruano, yo tenía 18 años y faltaban 3 décadas para que él naciera, prácticamente, ¿no? O sea que me produjo una emoción enorme encontrar un joven como él, que se preocupaba por investigar y dedicaba toda su capacidad a investigar el movimiento estudiantil que yo había vivido. Siempre se lo agradecí entonces, agradezco otra vez ahora aquí, ¿no? Cuando me dices qué podían hacer los jóvenes ahora, que no se podía hacer entonces. Sí, que no se podía hacer. Pues prácticamente nada. O sea, yo creo que no es... Si eres mujer, para empezar, si eres mujer, hay una cosa que las mujeres no son conscientes, las chicas jóvenes no son conscientes, no tenías ningún derecho sobre los hijos. No tenías la tutela sobre tus hijos, ni ninguna capacidad para decidir nada, absolutamente nada sobre tus hijos. Si estabas casada, no podías abrir una cuenta corriente en el banco sin permiso de tu marido. Si te daba una paliza a tu marido, no lo podías denunciar. Es porque te consideraba, ibas a la policía y la policía consideraba normal que el marido le sacudiera de vez en cuando a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que ¿qué es lo que no se podía hacer? Pues prácticamente la mayoría de las cosas que hacen los jóvenes hoy estarían prohibidas en mi juventud. Una parte importante de ellas te llevarían a la cárcel. Yo creo que eso es importante que los jóvenes sean conscientes, ¿no? Que son muchos defectos que encuentran en la democracia y desde puntos de vista ideológicos distintos, la democracia, con todo, es el único régimen que les permite expresarse. Y yo creo que eso debería ser fundamental para cuando eres joven, ¿no? Un sistema que te permita expresarte, que te deje decir lo que quieras decir. Hace solo 50 años ha pasado esto, Javier. ¿Tú qué crees que dirían esos jóvenes universitarios de los últimos años de la dictadura, ¿no?, que tú estudiaste y de los que escribes en el libro? ¿Qué dirían de la España de hoy? Bueno, la pregunta es difícil porque el movimiento era muy heterogéneo y desgraciadamente algunos han fallecido o porque murieran durante la dictadura o porque luego por causas naturales, ¿no? Entonces es difícil de responder. Pero yo creo que por un lado estarían ilusionados y en parte no se creerían el país en el que estamos, para bien. Por otro lado serían críticos seguramente con algunas cosas, sobre todo con algunos temas económicos de los jóvenes, pensando en el acceso a la vivienda. Seguro que seguirían siendo reivindicativos. Y luego, por otro lado, probablemente también estarían un poco asustados, tanto por la situación internacional como por lo que puede ocurrir. Además, supongo que les daría pena que su historia no fuera conocida en general por las nuevas generaciones.
Entonces yo creo que tendrían un montón de sentimientos encontrados. ¿Estarían asustados, Soledad? ¿Lo compartes? ¿Estarían asustados los jóvenes? Aquellos jóvenes de la dictadura. Asustados, como dice Javier, porque el panorama internacional no es nada tranquilizador, pero al mismo tiempo tienen que ser conscientes de que nada está escrito. Dependerá de ellos lo que pase. Son ellos los que tienen, ya no es mi generación la que va a decir qué es lo que pasa, son ellos, los jóvenes, los que van a decidir lo que pasa y tienen toda la capacidad para decidir. O sea, ellos sabrán por qué optan, qué es lo que quieren y qué esperan para su vida. Y para eso yo tendría claro que necesito un sistema democrático para poderlo hacer. Antes nos estábamos tomando un café y Soledad me decía, ¿no?, que tú también ejerciste como periodista en los primeros años de la dictadura. Claro. Yo como periodista me lo voy a barrer para casa también. ¿Cómo cambió la libertad de prensa? Totalmente. Cuando yo era periodista había incluso palabras que no se utilizaban. No existía la palabra huelga, ¿no? Existía el paro. Cuando no quedaba más remedio que decir que había una huelga impresionante de las SEAT, por ejemplo, pues decías que había paro, había unos paros de trabajadores. Simplemente la desaparición de palabras, ¿no?, que no existían en el lenguaje del periodismo cuando yo empecé a trabajar. No podía utilizar determinadas palabras, ¿no? Eso ya solamente eso te provocaba un shock, ¿no? Una furia enorme de no poder contar lo que veías, ¿no? Eso es para un periodista es lo peor que te puede pasar, ¿no? Sí, totalmente. Javier, ¿qué les diríais? Os hago la pregunta a los dos, ¿no? ¿Qué les diríais a esos jóvenes de la encuesta que os comentaba al principio, de ese 1 cada 4 jóvenes que no creen que la democracia sea la mejor forma de gobierno, ¿no? o que sea preferible a otras? ¿Qué os gustaría decirles para que valoren el sistema democrático y los valores democráticos? Yo les animaría a leer sobre el pasado, sobre todo, y a intentar conocer lo que era verdaderamente el franquismo. Sobre todo porque muchas de las cosas que ellos igual entienden que no tienen nada que ver con la democracia, en realidad han tenido mucho que ver con la democracia, ¿no? Entonces, seguramente, si tuvieran acceso a esa información y conocieran todo esto, cambiarían sus ideas. Luego, por otro lado, también quizá verse reconocidos en toda esa historia que hubo en los años 60, 70 y luego más tarde por la democracia, también les ayudaría a verse reflejados, porque en parte la rebeldía que ahora ellos tienen, pues en parte es parecida a la que tenían antes estas generaciones. Entonces allí puede ser una manera de que cambien sus ideas. Educación, siempre se dice mucho eso, ¿no?, que la parte de la dictadura y nuestra historia más reciente se queda relegada a los últimos días del curso y nunca da tiempo a abordarla con el rigor y con la profundidad y con la exactitud que se merece, ¿no, Soledad? Sí, pero ellos también, eso es cierto que el sistema educativo debería facilitar más el conocimiento del pasado más inmediato, ¿no? Pero también el esfuerzo de los propios jóvenes, el interés de los propios jóvenes por conocer la historia de tu país, la historia reciente de tu país. Yo creo que es atractivo, que es un tema atractivo, ¿no? Conocer lo que pasaba. Y recordar, yo creo que también les recordaría a los jóvenes de hoy que la primera ocasión que tuvieron los españoles, todos los españoles, de decir libremente lo que pensaban, que fue en las elecciones de 1977, hubo 1 millón y pico de personas que reclamó el legado de Franco, 200.000 menos que el Partido Comunista. Cuando los españoles pudieron decir lo que pensaban libremente, dijeron que no querían el legado franquista. Lo dijeron libremente, lo dijeron claramente, lo dijeron a voces, clarísimamente, ¿no? O sea que ahora los jóvenes no deberían engañarse con eso. Cuando los españoles pudieron decir lo que querían, dijeron no. Educación, cultura, leer mucho también sobre nuestro pasado para mirar con libertad y en libertad al futuro. Muchísimas gracias a los dos por estas reflexiones tan interesantes y por vuestro trabajo. Os seguiremos muy de cerca y recomiendo encarecidamente el libro de Javier Padilla a finales de enero. Muchísimas gracias. Que se nos cae la petaca. Gracias, Mónica. Gracias, Soledad. Gracias, Javier. Bueno, es verdad que muchas veces damos por sentado los derechos que tenemos y lo veíamos ahora con esta conversación con Javier y Soledad. Y por eso no viene mal echar la vista atrás
y ver cómo era la vida pues cuando vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Albanta San Román me ha preparado un vídeo y ha salido a la calle para ver precisamente qué se podía hacer y qué no se podía hacer en aquella época. Así que a ver si nuestros compañeros de técnica terminan de retirar todas las butacas. Sí, muy atentos aquí a la pantalla a este vídeo. Esto con Franco no pasaba. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Pues vamos a descubrir cuánto sabe la gente de lo que pasaba o no pasaba con Franco. ¡Vamos! Divorciarse. ¿Esto con Franco pasaba o no pasaba? No. Efectivamente, estaba súper prohibido divorciarse de tu pareja. Incluso si te separabas, legalmente seguías atada a tu marido, aunque fueras una mujer más atada. Fuerte, qué mal. Muy mal. Es que hemos avanzado mucho, en verdad. Verte con falda hacia lo loco o leer Los Miserables. No pasaba. No pasaba. Estaba censurado todo por considerarse demasiado subversivo. Arte degenerado. Tal cual te lo puede ser. E incluso de películas sacaban escenas por ser subversivas o de repente incitar a la homosexualidad o a lo erótico festivo. Seguimos buscando. ¿Llamarte Irache o Miquel? Sí, en plan, la gente tenía su nombre, ¿o no pasaba? No, seguro que no. Creo que no pasaba porque tengo familia en el País Vasco. Todos los nombres que no fueran en español o que vinieran de santos católicos estaban prohibidos. Si sois una pareja homosexual, ir de la mano por la calle. No pasaba. No, imposible. No. Hombre, eso no pasaba. Efectivamente, no pasaba. Había muchísima represión. Te podían detener por escándalo público e incluso había represiones de castigo y reeducación. No pasa nada. No pasa nada lo que pasa ahora. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que cuéntame, ¿qué sabías tú de lo que pasaba o no pasaba con Franco? Bueno, como diría la canción, ¡ay, cómo hemos cambiado! En fin, muchísimas gracias, Albanta, por este vídeo tan simpático y tan real. Momento ahora para que el